Domina, tu canal de dominó. Bienvenidos a Domina, tu canal de dominó. Hoy les traemos la segunda parte del sistema de información Domina. Ya en la primera parte les explicamos acerca de la pausa. Si no lo han visto, les damos el enlace aquí. En esta segunda parte, nosotros les vamos a traer lo que probablemente creemos que es el aporte más importante que hace el sistema Domina al desarrollo del juego. Y eso es el tratamiento de las mayorías. En términos simples, en un juego de dominó, la finalidad es facilitarle las cosas a nuestro compañero. Porque recuerden que es un juego en equipo, un juego en pareja. Y dificultar las cosas a los contrarios. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra identificando lo más rápido posible las fuerzas que tenemos en conjunto. Y es ahí donde entra o toma un papel tan importante los sistemas de información, porque facilitan esta tarea. Por ejemplo, en el caso del sistema moderno o el combinado, como ya saben, si jugamos sin pensar o de manera inmediata, le estamos diciendo a nuestro compañero, mira, tenemos mayoría de este palo, o al menos tenemos el requerimiento mínimo que si tú tienes una ficha de ese palo, tenemos mayoría. Vamos a ver un video acerca de las mayorías que va a profundizar un poco más para que entiendan mejor lo que vamos a explicar a continuación. En el dominó, cada palo está representado en 7 fichas, por lo que a primera impresión podemos deducir que tenemos mayoría cuando tenemos al menos 4 fichas de ese palo, ya que tenemos más de la mitad del total de fichas de ese palo, 4 de 7. Pero si analizamos en profundidad, por cada palo hay lo que podemos llamar ocurrencias. Y en las 7 fichas de un palo hay un total de 8 ocurrencias de ese palo, ya que el doble ocurre 2 veces en una misma ficha. Entonces, cuando hablamos de mostrar interés por el desarrollo de un palo, buscamos cuál es esa combinación mínima de fichas requerida para tener mayoría de un palo junto con nuestro compañero. O en este caso, la combinación mínima de ocurrencias para tener mayoría de un palo junto con nuestro compañero. Y esto es cuando nosotros tenemos exactamente la mitad de ocurrencias, 4. Ya que si nuestro compañero nos apoya con el mínimo de ocurrencias, 1, tendremos entonces más de la mitad del total de 8 ocurrencias de ese palo. Ahora bien, ¿cuáles son las combinaciones de fichas que tienen como mínimo 4 ocurrencias de un palo? Estos son 2 posibles combinaciones. Primero, 4 fichas mixtas de un palo o 3 fichas, 2 mixtas y el doble. Muy bien, como vieron en el video, el requerimiento mínimo para mostrar una mayoría es 4 fichas mixtas o 2 fichas mixtas con el doble, porque tenemos en ambos casos 4 ocurrencias. Y si nuestro compañero tiene al menos una ficha de ese palo, tendríamos 5 ocurrencias de las 8 posibles de cada palo. Pero aquí es donde vimos que podía venir una gran mejora, porque es muy diferente tener mayoría de un palo que dominio de un palo. Y eso es lo que vamos a ver. Porque en el caso cuando nosotros iniciamos y teníamos 2 fichas mixtas y el doble, es donde viene el problema, porque si nuestro compañero tiene una sola ficha, como van a ver en el ejemplo a continuación, es verdad, tenemos mayoría, pero no tenemos dominio de ese palo. Veamos el ejemplo. El salidor ejecuta su jugada con doble 2. El segundo jugador juega 2-1 sin pensar, mostrando agrado por el desarrollo del palo 1. El tercer jugador juega 1-5. El cuarto jugador juega doble 5. El salidor castiga con 2-3. El segundo jugador se acuesta a doble 3. Ahora el compañero del salidor juega 5-6. Y es en este momento cuando el cuarto jugador tiene la oportunidad de acostarse a doble 6, mejorar su mano y botar 12 tantos, o jugar 6-1 para apoyar a su compañero en el posible desarrollo de este palo. Pero aquí es donde viene el problema con la jugada. Si nuestro compañero inicialmente solo tenía 3 unos al doble, la jugada 6-1 no va a ser tan poderosa
y va a ser mejor en este caso jugar defensivamente y acostarse doble 6, ya que nuestro compañero no tiene dominio sobre el palo 1. Pero en los casos que nuestro compañero tuviese dominio del palo 1, es decir, inicialmente tuviese 4, 5 unos, el uso de la ficha 6-1 reproduciendo el 1 es muy superior a que reproduzcamos el 6. Entonces, como pueden ver, tenemos dudas de cuál puede ser nuestra mejor jugada, porque es imposible en este momento saber la fuerza de unos específica que tiene nuestro compañero. En este caso, el cuarto jugador jugó 6-1. El salidor cuadró a 13. El segundo jugador jugó 3-5 de manera obligada. El compañero del salidor jugó 5-4. El cuarto jugador jugó doble 4. Aquí el salidor, teniendo total dominio de la mano, decide cuadrar a 4, probablemente para evitar la reproducción del 6 con el 3-6. El segundo jugador juega 4-1. El tercer jugador juega 4-2. El cuarto juega 2-5. Y aquí el salidor mata el doble 1 con 1 blanco. Y es en este momento que el cuarto jugador se da cuenta que su compañero no tenía dominio del palo 1. Este ejemplo refleja perfectamente la diferencia entre mayoría y dominio. Porque en los casos que tenemos 3 fichas al doble y jugamos sin pensar para mostrar agrado por ese palo, el desarrollo de ese palo, y nuestro compañero nos puede apoyar con una ficha, al final no tenemos dominio por ese palo. Entonces es donde vienen las decisiones complicadas, como en este ejemplo, que podemos acostar el doble 6, podemos botar 12 tantos, mejorar nuestra mano, o podemos intentar apoyar a nuestro compañero reproduciendo ese 1, ese palo que él dijo que tenía agrado. Y en los casos que él tenga 5 fichas iguales, pues como es en pareja el dominó, jugando el 6-1 va a ser muy superior a mejorar nuestra mano, porque las probabilidades de que nuestro compañero gane dándole el 6-1 se van a aumentar drásticamente. Entonces, aquí fue donde vimos que había este requerimiento mínimo, mejorarlo. Y este requerimiento mínimo tendría que ser entonces para no tener mayoría como pareja, sino para tener dominio como pareja. Entonces, ahora hay que tener mínimo 4 fichas, con o sin el doble, para jugar sin pensar. Porque si nuestro compañero en estos casos nos apoya con una sola ficha, ya con seguridad él sabe que vamos a tener dominio de ese palo. Vamos a ver un ejemplo a continuación. El salidor ejecuta su salida con doble 6. El segundo jugador juega 6-1 sin pensar, mostrando agrado por el desarrollo de este palo. Y ya sabemos que estamos jugando bajo la premisa que jugaremos sin pensar cuando tengamos como mínimo 4 fichas con o sin el doble. El tercer jugador juega 1-5. El cuarto jugador se acuesta a doble 5. El salidor cuadra 6 con 5-6. El segundo jugador juega 6 blanco. El compañero del salidor juega blanco 2. Y es aquí cuando el cuarto jugador enfrenta su primera decisión importante, ya que en presencia del 2, él tiene trío de 12 al doble, pero entre estos 12 tiene el 2-1, palo que inició su compañero sin pensar. Pero en este caso, la decisión es más sencilla, ya que el cuarto jugador sabe que de las 5 fichas que le quedan al segundo jugador, al menos 3 son del palo 1. Ya que recordemos que el requerimiento mínimo para mostrar agrado por un palo son 4 fichas con o sin el doble, y el segundo jugador ha jugado una sola ficha del palo 1. Por lo que en el peor de los casos, los contrarios tendrán una sola ficha del palo 1. Entonces, el cuarto jugador procede a jugar 2-1. El salidor castiga con 1 blanco. El segundo jugador se acuesta a doble blanco. El compañero del salidor juega blanco 4. Y aquí al cuarto jugador se le presenta un cuadra a 6 o a 4. Aunque esta jugada es sencilla, ya que los contrarios han estado desarrollando el palo 6, pero van a haber muchas otras manos donde no hay suficiente información sobre los palos donde podemos cuadrar. Pero sí vamos a tener la información precisa de que cuadrando a 4, nuestro compañero entrará con el trío de unos restantes. Entonces el cuarto jugador cuadra 4 con 6-4, el salidor se acuesta a doble 4 y el segundo jugador entra con el trío 1 jugando el 4-1.
Entonces, como vimos en el ejemplo, si de antemano sabemos que cuando nuestro compañero juega sin pensar, ahora significa que si lo apoyamos al menos con una ficha, no es que va a tener mayoría, sino va a tener dominio de ese palo, nuestras decisiones van a ser menos complicadas y podemos hacer ese tipo de sacrificio. Ok, pero no vayamos tan rápido porque nos dimos cuenta que este cambio no lo podíamos implementar para todos los palos en el dominó. Había un problema con los palos de la serie alta, porque como pudieron notar, ahora todos esos escenarios donde tenemos 3 fichas al doble y podemos iniciar ese palo, no lo podemos hacer sin pensar. Y debemos hacerlo pensando en la cantidad de fichas que tenemos del palo que vamos a castigar. Ese lujo no lo podemos dar cuando vamos a iniciar un palo de la serie baja, porque estamos jugando de manera más defensiva. Vamos a indicar, como les dije, la cantidad de fichas que tenemos del palo que estamos castigando, aunque tengamos 3 fichas al doble. Porque con seguridad, cuando juguemos sin pensar, le estamos diciendo a nuestro compañero, si nos apoyas, tenemos dominio en ese palo. Y él con seguridad sabe que al menos tenemos 4 fichas de ese palo. Es decir, las manos ofensivas se vuelven mucho más ofensivas, porque nuestro compañero nos puede apoyar con más seguridad. Pero con los palos de la serie alta no podemos hacer este cambio, porque con los palos como el 4, el 5 y 6 no nos podemos dar el lujo, si tenemos 3 fichas al doble y lo podemos iniciar, darlo pensado, porque nos interesa la reproducción de un palo de la serie alta y colocar el doble en este caso, porque ya estamos hablando de un tema de riesgo. Entonces este cambio nosotros lo implementamos exclusivamente para los palos de la serie baja y media, es decir, el blanco 1, 2 y 3, haciendo el sistema dominó un juego, cuando es potencialmente ganadora la mano, un juego mucho más agresivo y de apoyo al compañero. Y en los casos de los palos de la serie alta se sigue el mismo tratamiento. Vamos a jugar sin pensar cuando tenemos el requerimiento mínimo de mayoría. Vamos a ver este video para explicar un poco más qué es lo que fundamenta específicamente la implementación de este cambio solo para los palos de la serie baja y media. Como saben, el dominó tiene 168 tantos, que dividido por el total de fichas, que son 28, nos da 6 tantos, que es el promedio por ficha. Este va a ser nuestro punto de referencia para medir el riesgo que podemos tomar en implementar cambios como el que proponemos. Partimos del hecho ahora que nuestro compañero sabe que cuando jugamos sin pensar es que tenemos mínimo 4 fichas con o sin el doble. Por lo que también sabe que ahora cuando jugamos con pensada se incluye el escenario de 3 fichas al doble. Entonces el problema que ahora nos enfrentamos es que nuestro compañero tiene una cantidad de escenarios posibles cuando jugamos con pensada. Y él puede tomar la decisión de ir en contra del palo que estamos iniciando cuando jugamos con pensada. Entonces tenemos que determinar con qué palos podemos tomar ese riesgo de anunciar cuando tenemos dominio y con qué otros palos no podemos tomar ese riesgo y debemos jugar sin pensar desde que tenemos mayoría. Es decir, 3 fichas al doble. Entonces, cuando iniciamos un palo en tercera al doble, significa que nos quedamos con el doble y una ficha mixta de ese palo. Vamos ahora entonces a determinar en qué casos estas 2 fichas superan el promedio y en qué casos no, para así determinar la viabilidad de la implementación de este cambio por cada palo. Porque recuerden, al jugar este palo pensado, no solo los contrarios, sino nuestro compañero puede ir en contra de este palo, impidiendo la colocación de estas 2 fichas. Comenzando por el palo blanco, vemos que los 6 casos posibles, la sumatoria de la ficha doble y las mixtas están por debajo del promedio, que serían 12 puntos. Pasando al palo 1, vemos que también los 6 casos están por debajo del promedio. Luego, pasando al palo 2, nos damos cuenta que en 5 casos estamos por debajo del promedio. Y solo en un caso, cuando iniciamos el palo 2, estamos en el promedio, que es cuando nos queda el doble 2 y el 2-6. Ahora, cuando iniciamos el palo 3 en tercera, nos damos cuenta que en 3 escenarios
La sumatoria de la ficha doble y la mixta están por encima del promedio y en 3 escenarios están por debajo del promedio. Pasando ahora a los palos de la serie alta, vemos que cuando iniciamos el palo 4 con el doble en tercera, en 5 de los casos estaría por encima del promedio la sumatoria del doble y la ficha mixta que nos quedaría. Y solo en un caso estaríamos en el promedio, ya que tendríamos el doble 4 y el 4 blanco, por lo que no es viable implementar este cambio para el palo 4. Y debemos seguir informando a grado por el desarrollo de este palo con el requerimiento mínimo de 3 fichas con el doble. Y para finalizar, con los palos 5 y 6, en todos los casos estaríamos por encima del promedio con la ficha doble y la mixta, por lo que tampoco es viable implementar este cambio para los palos 5 y 6. A manera de resumen, para los palos de la serie alta, el requerimiento mínimo para mostrar agrado por el desarrollo de estos palos sigue siendo el mismo: 3 fichas al doble o 4 fichas mixtas, ya que no podemos tomar el riesgo de omitir el primero de los escenarios, por la cantidad de puntos que representarían las 2 fichas que nos quedaríamos. Pero para los palos de la serie baja y media, es decir, el blanco 1, 2 y 3, el requerimiento mínimo ahora va a ser 4 fichas mixtas o con el doble, ya que vieron que el riesgo es mucho menor y podemos dar una información de más calidad, ya que cuando iniciamos este palo sin pensar, estamos diciéndole a nuestro compañero que tenemos dominio por ese palo. Como pudieron ver, este aporte específico que hace el sistema de información Domina acerca del tratamiento de las mayorías tiene un impacto profundo en el desarrollo del juego y le facilita las decisiones a los jugadores, porque ahora esas manos ofensivas de los palos de las series bajas y medias, los jugadores pueden ser mucho más agresivos porque tienen más información de calidad, ya que saben que el compañero tiene dominio de ese palo. Si les ha gustado el video, consideren darle like. Si tienen cualquier duda o pregunta, dejen sus comentarios. Y recuerden, sigan aprendiendo con Domina. Domina, tu canal de dominó.